Shalom, Shalom Ajin, Shalom Javerín, bienvenidos todos a los fundamentos de la Torá, con ustedes el Aj Yohanan. No olvides suscribirte, activa la campanita, dale me gusta y sobre todo comparte este material con tus seres queridos. Se les agradece, mis amados hermanos, por llevarme hasta sus oídos, hasta sus hogares. Amén. En esta ocasión, mis Ajin, vamos a estar hablando de la Parashá Vaikel. Sí, un resumen con la perspectiva de la Torá, Zohar, Talmud, Hasidú, Midrash y el Baal Shem Tov. Misajín la Parashá Baikel en Shemot 35, verso 1 hasta el capítulo 38, verso 20, describe Misajín cómo Moshe reúne al pueblo de Israel después del pecado del becerro de oro para comenzar la construcción del Mishkan, mal llamado tabernáculo, siguiendo así las instrucciones divinas dadas anteriormente. Misajín, en resumen literal, en el nivel Pesha, Torah, Moshe reúne al pueblo. Esto significa Baikel, igual a y reunión. Reitera el mandamiento del Shabbat antes de comenzar cualquier trabajo. También invita a todos a donar materiales para el Mishkan. Los materiales son oro, plata, cobre, telas, maderas y piedras preciosas. También se destacan los artesanos dirigidos por Bezalel y Oholiab. También el pueblo dona con tanta generosidad que Moshe debe pedir que dejen de traer ofrendas. Se construyen las cortinas del Mishkan, el Arón, el arca, la menorá, el altar, las vestimentas de los Kohanim. El mensaje central, Misajín, es la santidad que se construye colectivamente. El Midrash, en una interpretación narrativa, Misajín, enseña que el Mishkan fue una rectificación del pecado del becerro de oro. El Midrash enseña que el oro usado para el becerro ahora se usa para crear Kedushá, o sea, santidad. Misajín, un Midrash famoso, dice que Elohim dijo que venga el oro del Mishkan y espíe el oro del becerro. También se explica que el verbo Bayakel, que significa reunión, muestra, Misajín, que la unidad del pueblo es condición para que la presencia divina habite. Por otro lado, Misajín, el Talmud Babli, aprende de esta parashá las 39 melajot, los trabajos prohibidos en Shabbat, un principio talmúdico, Misajín. Los trabajos necesarios para construir el Mishkan son exactamente los que no se pueden hacer en Shabbat. Por ejemplo, son estos: coser, tejer, escribir, construir y encender fuego. Estos, Misajín, son categorías de trabajo, así que no se debe de hacer. El Zohar y la Kabbalah, Misajín, explica que el Mishkan es un modelo del universo y del alma humana. Las ideas principales, número 1, Bayakel, que igual es unificación espiritual. El Zohar dice, Misajín, que Moshe reunió al pueblo para unificar la Sefirot,
y restaurar la armonía divina rota por el becerro de oro. Número 2. Cada donación corresponde a una sefirá. Ejemplo, oro es Geburah, plata es Gesed y el cobre es Tiferet. Misajín, la mezcla de materiales simboliza el equilibrio espiritual. El Mishkan refleja el cuerpo humano. Según el Zohar, Misajín, el arca vendría siendo el corazón, la menorá vendría siendo la mente, vendría siendo sabiduría, el altar sería la energía vital. Por eso construir el Mishkan, Misajín, es construir la Neshama, o sea, el alma. En el Hasidú, Misajín, se enseña espiritualmente que en la tradición hasídica, como el rabí Salman enseña que el Mishkan representa ser una morada para Elohim en el mundo material. La idea clave, Misajín, cada acción física hecha con intención divina construye el Mishkan espiritual. Incluso unos actos simples como por ejemplo comer con gratitud, ayudar a otros con gratitud y estudiar toda Torah con gratitud. Estos misajín son ladrillos del Mishkan. Seamos agradecidos. La enseñanza del Baal Shem Tov, misajín, el fundador del Hasidismo. El Baal Shem Tov explica, misajín, que Baikel ocurre dentro de cada persona. Las diferentes partes de la personalidad, por ejemplo, el pensamiento, la emoción y la acción, deben de reunirse en un solo propósito, un solo objetivo que es la boda al Boreolan, el servicio a Elohim. El Baal Shem Tov Misajín también enseñó que cuando muchas personas se unen con Ahavá y con mucha Sinjá, la Shejinah desciende. Por eso, Misajín, la unidad del pueblo crea presencia divina. Un mensaje cabalístico profundo, Misajín, en la Parashá, enseña 3 niveles de reparación espiritual. Número 1 es la Teshuvá colectiva, después del becerro de oro. Número 2 es la transformación material en Kedushá. Y número 3 es crear una eja entre las Neshamot. Por eso, Misajín, aquel siempre recuerda, la santidad no se construye solo con una oración, sino con una comunidad en eja. Una idea central de Bayaquel, de la presencia divina que habita donde hay unidad y donde hay generosidad y donde hay también acción espiritual en el mundo material. Te voy a explicar estos 3 niveles que son muy profundos. Por ejemplo, número 1 es el secreto cabalístico de las 13 donaciones. Número 2 es la relación entre Bayaquel y el Pekudei. Los códigos místicos del Mishkan según el Arizal. Comenzamos con el punto número 1. El secreto cabalístico de las 13 donaciones del Mishkan. Misajín. En Shemón se enumeran 13 materiales que el pueblo trae para el Mishkan. Según la Kabbalah,
especialmente en el Zohar, no son solo materiales físicos, misajín. Estos representan canales espirituales. Las 13 donaciones son estas. Número 1 es el oro. Número 2 es la plata. Número 3 es el cobre. Número 4, tejido azul, tejelet. Número 5 es el púrpura. Número 6 es el carmesí. Número 7 es el lino fino. Número 8 es pelo de cabra. Número 9, pieles de carnero teñidas. Número 10, pieles especiales, que es el tajash. Número 11, madera de acacia. Número 12 es el aceite. Número 13, especias y piedras preciosas. Misajín, Misjaverín, el significado cabalístico. Los Mekubalín enseñan que estos 3 elementos corresponden a 13 atributos de misericordia divina. Los 13 atributos de Elohim revelados a Moshe después del becerro de oro. Por eso el Mishkan, Misajín, es un canal de Rahamín en este Olán, en este mundo. Y corresponden con la Sefiró. Por ejemplo, de interpretación cabalística, material, energía y espiritual. Comenzamos igualmente con el oro. El oro es Geburá y es fuerza. La plata es Gesed y es el Ahabá, es el amor. El cobre es Tifere y es el equilibrio. El azul es conexión con el Shamaín. El púrpura es realeza espiritual y el lino es pureza. Para que vaya tomando nota lo que significa cabalísticamente cada material. El Mishkan, Misajín, es literalmente un mapa de la Sefiró. La relación entre Bayaquel y Pikudei, estas dos parashot, Misajín, casi siempre se leen juntas. El significado de los nombres. Bayaquel, que es reunión, y Pekudei, que son cuentas, enumeraciones. Reunión. Por eso está hablando de reunir una unidad. Una enseñanza hasídica, Misajín. Los maestros hasídicos enseñan que la parashá, energía, Bayaquel es unidad, la reunión. Pekudei es individualidad. Primero ocurre la unión del pueblo y luego cada elemento encuentra su lugar específico. Una interpretación del Zohar HaKadosh dice que Bayaquel representa unidad de las almas. Pekudei representa la manifestación de esa Ejá en el mundo físico. Es un principio cabalístico, Misajín. Primero, la conciencia se unifica arriba, luego se organiza abajo. Pero hablemos de los códigos místicos del Mishkan según el Arizal. Misajín, el gran cabalista Isaac Luria, enseñó que cada objeto del Mishkan corresponde a una estructura del universo espiritual. Número 1, el Mishkan representa el cosmos, según el Arizal. Hablemos del elemento y mundo espiritual. El patio exterior significa mundo físico, que es Asiyá. El santuario significa mundo de formación y es Yesirá. El elemento y su mundo espiritual.
El Kadosh de lo Kadoshin, mundo de emanación, que es Asilú, nivel más elevado, el, el mundo de la Javá. El Mishkan es un microcosmo del universo. Misajín número 2. Los objetos representan partes de la Neshama, del alma. Hablemos del objeto y de la parte del alma. Por ejemplo, el objeto que es el arca representa la mente divina. La menorá representa la sabiduría. El altar, las emociones. Mesa de panes es el sustento espiritual, Misajín. El ser humano, Misajín, es un Mishkan viviente, usted y yo. Y tenemos todos estos elementos dentro de nosotros, pero muchos los tenemos dormidos, muchos se han activado, muchos mueren sin que se activen. Todo depende de la misericordia del Boreolán y de nuestra dedicación. Hablemos de las dimensiones del Mishkan, Misajín. El Arizal explica que las medidas no son casuales. 10 Sefirot, número 10. 5 niveles del alma. 3 columnas cabalísticas que son Gesed, Geburah y Tiferet. Todo el santuario es geometría espiritual, Misajín. Un secreto hasídico. El Baal Shem Tov enseñó algo revolucionario, Misajín. Dice que el Mishkan no desapareció. Sigue existiendo en 3 lugares. En el corazón del ser humano, en el suyo y en el mío. En la comunidad cuando se une, o sea, la Kehilá, las Kehiló. Y en cada misbah realizada con Kavanah. En cada mandamiento realizado, Misajín. Por eso el verso dice, harán un santuario y yo habitaré dentro de ellos. No dice dentro de él, sino dentro de ellos, dentro de usted y dentro de mí. El secreto final, Misajín, es el Mishkan, no es solo un edificio. Es un modelo de cómo transformar la materia en presencia divina. Voy a explicarte estos 3 niveles muy profundos del Mishkan. Según la tradición cabalística, número 1, los 5 secretos del Mishkan según el Zohar. Número 2, la geometría sagrada del arca y de la menorá. Número 3, el código espiritual de las cortinas. Comenzamos con el número 1, los 5 secretos más profundos del Mishkan, según el Zohar. Misajín, el Zohar explica que el Mishkan es mucho más que un santuario físico. Es un sistema energético espiritual que conecta los mundos, Misajín. El Mishkan como reparación cósmica, después del pecado del becerro de oro, la Shejinah Misajín, la presencia divina, se retiró. El Mishkan Misajín fue construido para restaurar la conexión entre el cielo y la tierra. Es decir, el pecado que es la ruptura y el Mishkan que es la restauración. Recuerden que también aquí debemos de encontrar al Mashiach, que es la letra Ba que conecta las dos Hei, de Yud Hei Ba Hei. Y esa letra Ba es el Mishkan también. Y es todo Israel, en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Somos usted y yo, todo aquel que está conectado con la letra Ba, que es el Mashiach.
Número 2, el Mishkan refleja la estructura del árbol de la vida, Misajín. Que vamos otra vez a lo mismo. El árbol de la vida ya sabemos quién es. Es el Mashiach. Pero según el Zohar, Misajín, parte del Mishkan y con su Sefirá. El arca, una vez más, es Jotma. La menorá es Binah. La mesa es Gesed. El altar es Geburah. El lugar Kadosh Kadoshin es Keter. Por eso, Misajín, el santuario es una manifestación física de la Sefiró. Hablemos del fuego del altar. Misajín, el fuego del altar representa el deseo del alma de elevarse a su Elohim, a su formador, a su creador. El Zohar explica, Misajín, que existen dos fuegos. El fuego número 1, fuego que baja del Chamaín, y el fuego número 2, que sube del ser humano. Es decir, luz descendiente y luz retornante. Misajín, cuando ambos se encuentran, ocurre la unión divina. Hablemos del Mishkan como cuerpo humano. Misajín, el Zohar dice algo sorprendente. El Mishkan es un cuerpo espiritual. Hablemos de la parte relacionado con el Mishkan y hablemos del cuerpo, partes del cuerpo. El arca significa corazón. La menorá es el cerebro. El altar es el sistema digestivo. Las cortinas es la piel, Misajín, del cuerpo. Por eso, Misajín, el ser humano puede convertirse en un templo viviente. Usted y yo. La Shejina habita en la unidad, en la Ejá. El Zohar dice, Misajín, que Moshe reunió al pueblo porque la presencia divina solo descansa en unidad. Ese es el secreto de la palabra Bayakel, que es reunir. Pero hablemos del punto número 2, que es la geometría Kadosh del arca y de la menorá Kadosh. El arca del pacto, Misajín, el Aarón Abrit, que es el arca, tiene medidas muy específicas. Dimensiones bíblicas. 2.5 codos de largo, 1.5 codos de ancho, 1.5 codos de alto. Misajín, los Mekubalín notan algo extraño. No son números completos. Significa, según el Arizal, Misajín, que las medidas incompletas indican que la sabiduría divina nunca está completa en el ser humano. Y eso es muy cierto. Uno se alcanza a ir de este Olán y apenas agarró una pizquita de sabiduría. Siempre hay espacio para aprender, Misajín. Pero hablemos de los querubines. Misajín, los querubines sobre el arca representan el ajabá entre Elohim y el pueblo. Representa también unión entre lo masculino y lo femenino, divinamente. Misajín, cuando Israel estaba en armonía, los querubines se miraban entre sí, pero cuando no, se daban la espalda. La menorá, Misajín, la menorá tiene 7 brazos. Según la Kabbalah, Misajín, representa las 7 sefiró emocionales.
Hablemos de los brazos y la energía que tiene cada brazo. El brazo número 1 que es Geset, el brazo número 2 que es Geburam, el brazo número 3 que es Tiferet, el brazo número 4 que es Nexa, brazo número 5 que es Hut, brazo número 6 que es Yesod y brazo número 7 es Malhut. Y todo esto es Seirampin, todo esto es Mashiach, todo esto es la letra Ba que une los mundos, el mundo físico con el mundo espiritual. Es una escalera, la escalera de Jacob. El brazo central representa el equilibrio espiritual, Misajín. La menorá como árbol de la vida, Misajín. Ya sabemos quién es el árbol de la vida. Muchos cabalistas, Misajín, ven en la menorá una forma del árbol de la Sefirot también, de igual manera. Por eso ilumina el santuario. Cada sefirá es una esfera de or, de luz. La sabiduría divina ilumina el mundo. Hablemos del punto número 3, que es el código cabalístico de las cortinas del Mishkan. Misajín, las cortinas del Mishkan contienen uno de los códigos cabalísticos más complejos. Hablemos de los colores principales. Por ejemplo, el azul, que es el Tejelet, que también se encuentra en los itziyot del manto de la tefilá. Se encuentra el púrpura, el rojo carmesí y el lino blanco. Pero hablemos del significado espiritual de los colores. Según en el Zohar, el azul es la conexión a lo infinito. El púrpura significa realeza de la divinidad. El rojo es energía vital y el blanco es la misericordia. Todos estos colores juntos representan el equilibrio de las fuerzas divinas, Misajín. Los querubines tejidos, bordados en las cortinas, representan los ángeles guardianes de la presencia divina, los guardianes de la Shejinah. También simbolizan la unión entre el cielo y la tierra. El número de las cortinas, recuerdan, había 10 cortinas principales. Los Mekubalín dicen que corresponden a las 10 sefirot del universo. El Mishkan entero era una representación tridimensional del árbol de la vida. Una enseñanza del hasidismo, el fundador del hasidismo, que es el Baal Shem Tov, enseñó, Misajín, que el Mishkan no es solo historia. Cada persona tiene dentro de sí un arca, que es la conciencia divina. Tiene también una menorá, que es la luz de la Neshama. Y tiene un altar, que es el centro de las emociones. Misajín, cuando una persona alinea estas partes, se convierte en un santuario viviente. Así que tenemos tarea. Una idea cabalística que dice que el Mishkan es un mapa del universo, del alma y de la presencia divina. Te explico estos 3 niveles profundos de la Parashá Vayakhel desde Gematría, Kabbalah y las enseñanzas del Arizal. La gematría interpreta el valor numérico de las palabras hebreas, Misajín, para revelar conexiones espirituales ocultas.
por si no sabías qué era la gematría. Gematría de Bayaquel, tenemos el 6, que es la letra Ba, la letra Yud, que es 10, ¿sí? Tenemos un 100, tenemos un 5, que es la letra G, tenemos el 30. Todo esto suman 151. El significado cabalístico, Misajín. 151 corresponde a la suma de los nombres divinos, que es Ejeye, es 21. Adonai es 65. Más combinaciones cabalistas que llegan a 151 en ciertas permutaciones. Los cabalistas, Misajín, enseñan que esto indica la unión entre el mundo espiritual y el mundo físico. Por eso Misajín Bayaquel describe la reunión del pueblo para construir un santuario físico para lo divino. Entonces el Mishkan, su valor numérico es de total de 410. Este número tiene un significado sorprendente, Misajín. El primer templo de Jerusalén duró 410 años, mire. ¿Sí? ¿Cómo pasó esto? ¿Será casualidad o no sé? Pero el valor del Mishkan es 410 y el templo de Jerusalén duró 410. Esto conecta al Mishkan con el futuro del primer templo. El valor de la gematría del Lev, o sea, de corazón, valor numérico es 32. Los cabalistas dicen que el Mishkan fue construido por personas sabias de corazón, ¿recuerdan? 32 también corresponde a los 32 senderos de la sabiduría, mencionados en el Sefer Yesira. Pero hablemos del secreto del metal del cobre, el Nehoshet. En la Kabbalah, el cobre, Nehoshet, aparece mucho en el Mishkan y se usa para el altar exterior, se usa para el lavado de los Kohanim y se usa en herramientas del santuario. El significado cabalístico, Misajín, dicen los Mekubalín que el cobre representa la transformación del juicio en misericordia. Esto se debe a su color rojizo, relacionado con Geburá, que es juicio. Pero al pulirse, Misajín, el cobre brilla, simbolizando la elevación del juicio hacia la or, hacia la luz. La gematría de Nehoshet es de 758. Este número se conecta con combinaciones de nombres divinos relacionados con la rectificación espiritual, que es el tikkun. Misajín, la relación con la serpiente de cobre. Más adelante en la Torá aparece la serpiente de cobre hecha por Moshe. Esto nos muestra el mismo principio cabalístico. Lo que causa caída puede convertirse en canal de sanación. Por eso, si usted se encuentra y se siente caído, caída, perdido, perdida, allí puede comenzar ese canal de sanación, porque ya no puede ir más abajo. Porque el Mishkan se construyó después del becerro de oro, según el Arizal. Misajín, el pecado del becerro de oro es uno de los eventos más dramáticos del Éxodo. El pueblo
construyó un ídolo mientras Moshe estaba en el Sinaí. Una enseñanza profunda del Arizal, de Isal Luria, dice que el pecado causó una ruptura en los canales espirituales entre los mundos en términos cabalísticos. Se produjo una caída de las chispas divinas en el mundo material. El Mishkan como reparación, que es el Tikkun Olam. Misajín, el Mishkan fue diseñado exactamente para recuperar esas chispas. Por eso los mismos materiales que se usaron para el becerro fue el oro, fueron joyas y fueron metales. Ahora se utilizan para servir al Boreolán. Misajín, la materia no es mala. Lo importante es cómo se usa. El Arizal enseña, Misajín, un concepto fundamental de la Kabbalah. Dice, ningún mal desciende del cielo. Incluso el pecado del becerro de oro, la posibilidad de una rectificación espiritual más alta. Una enseñanza hasídica de Bashen-Tov enseñó que el mayor secreto del Mishkan Misajín es que la luz más grande nace después de la caída más grande. Por eso, Misajín, primero ocurrió el becerro de oro. Y por eso luego la construcción del Mishkan. Y por eso después la revelación de la Shejinah, la presencia divina. Un mensaje profundo cabalístico de la espiritualidad judía. Dice que no buscar escapar del mundo material. Se busca transformarlo en un lugar donde habite la presencia divina. Así que te explico estos tres secretos muy profundos aquí en la Parashá Vayakhel. Número 1, el código del número 39 en Vayakhel, las 39 melajot que miramos anteriormente. El Talmud Bavli explica algo muy fundamental, Misajín. Las actividades necesarias para construir el Mishkan son exactamente las que no se pueden realizar en Shabbat. Fueron las que mencionamos anteriormente, una parte. De ahí surgen las 39 melajot, categorías de trabajo. Las 39 categorías principales se dividen en grupos. Vamos a hablar primero de la agricultura y los alimentos. Por ejemplo, en este grupo no se debe de sembrar, no se debe de arar, no se debe de cosechar, no se debe de moler y no se debe de hornear en Shabbat. El segundo grupo es producción textil. No se debe de esquilar, no se debe de hilar, no se debe de tejer y no se debe de coser en Shabbat. Tercer grupo, la escritura. No se debe de escribir, no se debe de borrar. Cuarto grupo, de la construcción. No se debe de construir y no se debe de demoler. Y quinto grupo, no se debe de encender fuego y no se debe de apagar fuego en Shabbat. Misajín, Mishaberín, secreto cabalístico del número 39, corresponde a la gematría de la palabra tal, que es igual a 39. Misajín tal significa rocío. Según el Zohar, el rocío celestial es la energía espiritual que revive el mundo
y resucita a los muertos. Por eso, Misajín, las 39 Melajot representan las fuerzas creativas que sostienen la vida. El Shabbat, Misajín, así que dejamos de usar unas fuerzas o esas fuerzas para recordar que Elohim es el creador del universo. En pocas palabras, ocupémonos del creador y no de la creación en el Shabbat. Pero hablemos del secreto de Bezalel, el gran arquitecto del Mishkan que fue Bezalel. Su nombre significa Bet-Zel-El. Significa en la sombra de Elohim. Bet-Zel-El, en la sombra de Elohim. Lo que dice el Talmud, Misajín, el Talmud Babli, dice algo extraordinario. Bezalel sabía. ¿Qué sabía? Bueno, él sabía las letras con las que fueron creados el cielo y la tierra. Misajín, Mishaberín, esto significa que comprendía los códigos espirituales de la creación. Una interpretación cabalística. Misajín, en la Kabbalah, Elohim crea el universo mediante las letras hebreas, las combinaciones de energía espiritual. Eso son las 22 letras del alefacto hebreo. Este concepto, Misajín, aparece también en el Sefer Yesirá. Bezalel encendía y entendía cómo combinar estas fuerzas espirituales. Por eso podía construir un santuario que canalizara la presencia divina. La edad de Bezalel, según el Talmud, tenía 13 años, Misajín. Los Mekubalín explican que el número 13 representa la Ejá, la unidad divina. El Ahavá es 13. En gematría, el amor es 13. ¿Se da cuenta que todo acá el número 13 es bueno? Y acá en las religiones el número 13 es malo. El número 13 en gematría para Ahavá, para amor. Esto muestra, Misajín, que su sabiduría provenía de una conexión espiritual pura, de Asilu. Pero hablemos del Mishkan y la creación del universo según el Zohar. Misajín, el Zohar enseña que el Mishkan es un espejo de la creación del universo. Así como Elohim crió el número en 7 días, el Elohim crió el mundo en 7 días, en un número de 7. El Mishkan reproduce esa estructura. A ver, vamos a mirar los paralelos entre creación y Mishkan. Sea la luz, esto es creación. En el Mishkan representa la menorá. Separación de aguas, estos son cortinas. Vegetación, esto es mesa de lejen. Luminarias, estas son las lámparas. Humanidad, estos son Kohanim. Misajín, cada elemento del Mishkan refleja una etapa de la creación. El Mishkan como microcosmos. Según el Zohar, Misajín, el Mishkan contiene 3 niveles del universo. Hablemos del área del Mishkan y hablemos del universo, que es el mundo. El patio exterior es mundo físico. El santuario es mundo espiritual. Y el lugar Kadosh Kadoshin es Binah, la dimensión divina. Esto corresponde a los mundos cabalísticos, Asiyah, Yesirá y Asilú.
siendo el más elevado Asilu. Significado profundo, Misakin, cuando el Mishkan fue terminado, ocurrió algo que recuerda a la creación. La Shejinah descendió. Esto es paralelo al momento en que Elohim llena el universo con su presencia. En el Hasidismo, el fundador del Hasidismo, Baal Shem Tov, enseñó que cada persona tiene dentro de sí un Besalel, tiene la capacidad creativa divina, tiene un Mishkan, tiene un santuario interior, tiene un Shabbat, tiene un estado de conexión espiritual. Misajín, mis Javerín, cuando usamos nuestras acciones para el bien, construimos un Mishkan en el mundo. Te voy a explicar. El código oculto del número 613 en el Mishkan. No sé si tú ya te diste cuenta o lo estás escuchando por primera vez, pero en el pueblo de Israel y en el judaísmo existen 613 misbó, mandamientos en la Torá. Los Mekubalín enseñan, Misajín, que todo el Mishkan representa esas 613 misbó. Según el Zohar, Misajín, y comentaristas posteriores, el Mishkan es como un cuerpo espiritual. Las 613 misbó corresponden a 248 misbot positivos, que también representan 248 órganos del cuerpo, y las 365 misbot negativas, que también representan 365 tendones o vasos. Misajín, esto parece también, y esto también aparece en enseñanzas del Maimónides sobre la estructura de las misbó. El Mishkan como cuerpo espiritual, ya lo dije anteriormente, hablemos del elemento y la parte espiritual. El arca dijimos que es la mente, la menorá, sabiduría, el altar, emociones. El elemento y la parte espiritual, la mesa es el sustento. Así como el cuerpo tiene 613 partes espirituales, el Mishkan canaliza todas las misbó. Por eso los jajamín dicen, cumplir una misbah es construir una parte del Mishkan espiritual. Y por ahí hay muchos que cumplir los mandamientos, los misbot de Yud Hei Bajei no tienen ninguna validez. Depende de cada uno de nosotros. Recuerde que cada uno es un Mishkan. Cada uno de nosotros tiene una conciencia. Cada uno de nosotros tiene una deidad. Para mí, mi Elohim es Yud Hei Bajei. Y él dio esta carta de Ahabá, esta carta de amor para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si él nos dio esta carta, hay que aceptarla toda. Esta carta no es un buffet para decir esto sí, esto no, esto sí, esto no. Recuerde que es la ketubá, la carta de compromiso. Así que medite en esas palabras. Debemos de ser obedientes a nuestro papá, a nuestro esposo, Yud Hei Bajei, a nuestro creador, a nuestro formador. Recuerde que Él es el Hatán y nosotros somos la Kalá. Él es el novio y usted y yo somos la novia.
El secreto de los querubines que hablaban. Misajín, encima del arca estaban los querubines. Según el Talmud Bablí, ocurrió algo extraordinario. La voz de la Shejinah salía de entre los querubines. ¿Qué significa que hablaban? Bueno, el texto dice que Elohim hablaba con Moshe desde el espacio entre ellos. Esto representa un principio cabalístico muy profundo, Misajín. La revelación divina aparece cuando las dos fuerzas opuestas se unen. Una interpretación cabalística dice que los querubines uno representa la misericordia, el otro representa el juicio. Isajín, cuando Israel estaba en armonía, los querubines se miraban uno al otro. Cuando el pueblo se alejaba espiritualmente, se separaban. Esto simboliza el equilibrio entre Gesa y Geburah. Una enseñanza del Zohar Misajín dice que los querubines representan también la unión entre lo masculino y lo divino. Lo femenino divino que es la Shejinah. ¿Se da cuenta? No es lo mismo. Lo femenino divino que es la Shejinah. Y por ahí hay muchos varones que tienen a la mujer en un nivel muy bajo. Pero lo que no saben que la mujer está en un nivel más alto que lo masculino. Cuando esa unión ocurre, fluye la revelación divina. ¿Por qué el Mishkan estaba orientado de este a oeste, Misajín? El Mishkan, Misajín, estaba orientado de manera muy precisa. La entrada estaba hacia el este y el lugar Kadosh Kadoshin estaba hacia el oeste. Un significado espiritual de esto, Misajín, en la Kabbalah. El este representa el lugar donde sale el sol. Esto significa el inicio de la vida. El oeste representa el lugar de la presencia divina que está oculta. Por eso el Cohen caminaba del mundo material hacia la presencia divina. ¿Sí? Y también así el este representa el lugar donde sale el sol, el inicio de la vida. Pero cuando se pone el sol, que es el oeste, también es el final de cada una de las vidas aquí en este Olam. Una interpretación de el Zohar dice que el recorrido dentro del Mishkan simboliza el camino espiritual de la Neshama. Y en pocas palabras, nuestra existencia en este Olam, Misajín. Comienzas en una entrada y terminas en una salida. Comienzas en un mundo del infinito, que es el Ein Sokadosh, para entrar en una vida material, la entrada del Mishkan, y sales por donde está todo lo espiritual, que es el lugar Kadosh Kadoshin. Es donde muere todo lo material. Y queda solamente lo espiritual, la Neshama. El recorrido dentro del Mishkan simboliza el camino espiritual del alma. Número 1, patio exterior, mundo físico. Número 2, santuario, mundo espiritual. Y número 3, el lugar Kadosh Kadoshin es la unión con lo divino. Pero hablemos sin que falte también, Misajín, la relación con el jardín del Edén. El gran Edén. Los Mekubalín dicen, Misajín, que la orientación del Mishkan refleja el camino hacia el jardín del Edén. Adán fue expulsado hacia el este.
Ponga atención. El Mishkan permite regresar simbólicamente hacia la presencia divina. O sea que da una oportunidad. Una enseñanza del Hasidismo, del Baal Shem Tov, enseñó que el Mishkan no es solo un lugar, sino que es un mapa espiritual del ser humano. Cada persona, usted y yo, tenemos un arca, una conciencia divina, tenemos una menorá, una luz interior, y el lugar Kadosh Kadoshin es nuestra Neshama. Misajín, mis Javerín, cuando alineamos nuestras acciones con los mismos, con los mandamientos, la Shejinah puede habitar dentro de nosotros. Misajín, el código oculto del número 22, o sea, las 22 letras hebreas en el Mishkan. Según la Kabbalah, Misajín, el universo fue creado mediante las 22 letras del alefato hebreo, como le dije anteriormente. Esto está, la idea aparece en el Sefer Yesiram. Los Mekubalín enseñan, Misajín, que el Mishkan está estructurado siguiendo ese mismo sistema de 22 energías creativas, que son las 22 letras del alefato hebreo. Las letras como fuerzas de creación, Misajín. Cada letra hebrea representa una vibración espiritual, representa una energía creativa y representa un canal de manifestación divino. Por eso, Misajín, el Mishkan no era solo arquitectura, era una estructura hecha según el lenguaje con el que Elohim creó el universo. Le dije anteriormente que Besalel conocía esas 22 letras, pero hablemos de Besalel y las 22 letras. En el Talmud Bavli dice que Besalel conocía las combinaciones de las letras con las que fueron creados los cielos y la tierra, le dije anteriormente. Los Mekubalín interpretan que él sabía combinar bien las 22 letras espiritualmente. Por eso podía construir un santuario que atrajera a la Shejina. El Mishkan como una Torah tridimensional. Algunos Mekubalín explican que la Torah escrita es la palabra divina, es el Mashiach, es la letra Ba, es el puente, la conexión. El Mishkan es esa palabra convertida en espacio físico. Es decir, Torah es el sonido. El Mishkan es la forma. ¿Por qué el oro del Mishkan es espiritualmente peligroso, Misajín? El Mishkan, como se dio cuenta, contiene tres metales principales, que es el oro, es la plata y es el cobre. Pero según el Zohar, Misajín, cada uno corresponde a una energía espiritual. Hablemos del metal y la sefirá. El oro es Geburah, la plata es Gesed y el cobre es Tiferet. Pero el peligro del oro es poder espiritual intenso. Esto es lo que representa el oro. Pero el mismo poder puede caer en idolatría, incluso elevar el ego. El oro puede hacer caer una persona en idolatría, puede idolatrarlo y se puede hinchar en el ego. Por eso el primer gran pecado de Israel fue el becerro de oro. Una interpretación cabalística dice que el oro representa la energía de juicio, representa también poder y representa intensidad espiritual. Mis ajín, mis javerín, si usamos correctamente, vamos a crear santidad. Si usamos incorrectamente, generará
y generaremos idolatría. Por eso el Mishkan Misajín utiliza oro solo en los niveles más Kadoshin, como el arca. Una transformación espiritual, el mismo oro que se usó para el becerro se transformó en oro del santuario. La Kabbalah llama a esto Tikkun. Tikkun significa una rectificación espiritual, Misajín. El misterio de por qué Moshe no construyó el Mishkan, una pregunta que aparece en muchos comentaristas. Bueno, si Moshe fue el líder espiritual supremo, ¿por qué no construyó el Mishkan él mismo? Y el Zohar explica, Misajín, que Moshe pertenece al nivel espiritual de Asilut, el nivel divino más alto. Ese nivel es demasiado elevado para interactuar directamente con el mundo físico. Por eso el trabajo material fue realizado por Bezalel. Misajín, una interpretación del Arizal, de Isal Luria, dice que Moshe presenta y representa la luz divina pura, pero que el Mishkan debía ser construido por personas que vivieran dentro del mundo material para elevarlo. Esto refleja un principio central de la Kabbalah, Misajín. La Kedushá no desciende solo desde arriba, debe de ser construida desde abajo. El papel único de Moshe. Misajín, aunque no lo construyó físicamente, Moshe hizo algo que nadie más podía hacer: activar la presencia divina en el Mishkan. Cuando terminó la construcción, la Shejinah descendió. El Baal Shem Tov enseñó una idea profunda, Misajín. Dice que cada persona tiene dentro de sí dos niveles. Un nivel de Moshe, que es la chispa divina de la Neshama, y un nivel de Bezalel, que es la capacidad de construir en el mundo. La espiritualidad verdadera ocurre, Misajín, cuando la inspiración divina se convierte en acción concreta. Pero hablemos de el secreto del número 10 en las cortinas del Mishkan. Como le dije anteriormente, el Mishkan tenía 10 cortinas principales hechas de lino fino, hechas de azul tejelet, hechas de color púrpura y hechas de color carmesí. Estas cortinas estaban bordadas con querubines. Un significado cabalístico: según el Zohar, el número 10 representa las 10 sefirot, los 10 canales de energía divina que estructuran el universo. Las sefirot son estas. Número 1 es Keter, la más elevada. Número 2 es Jotma. Y número 3 es de donde salemos usted y yo, espiritualmente, que es Binah. Y así vamos bajando hasta Malhut. Número 4 es Gesed. Número 5 es Geburah. Número 6 es Tiferet. Número 7 es Nexá. Número 8 es Hut. Número 9 es Yesod. Y número 10 es Malhut. Misajín, las cortinas como cielo espiritual, los Mekubalín enseñan que estas cortinas representan los cielos espirituales. Por eso cubrían el Mishkan. Simbolizan la estructura del universo envolviendo la presencia divina.
El Mishkan era literalmente un modelo de cosmos. Un modelo del cosmos. Misajín, ¿por qué la menorá debía hacerse de una sola pieza de oro? Bueno, la Torá ordena algo muy específico sobre la menorá. Debía de ser hecha de una sola pieza de oro amartillado. No podía ensamblarse con partes separadas. Significado cabalístico de esto, según el Zohar Misajín, dice que esto representa la unidad absoluta de la luz divina. Aunque la menorá tiene 7 brazos, todos salen de una sola fuente. Esto refleja un principio fundamental, Misajín. Toda la diversidad del universo proviene de una sola luz divina, Ein Sokadosh. Las 7 ramas, los Mekubalín explican que las 7 ramas corresponden a las 7 sefirot emocionales, que son Gesed, Geburah, Tiferet, Netzah, Hut, Yexot y Malhut de Seirampin, Mashiach. Pero todas emergen de una raíz común, el Ein Sokadosh. Una enseñanza espiritual, Misajín, sobre la menorá que enseña que las diferentes personalidades, caminos y talentos del ser humano son expresiones de una misma or, de una misma luz espiritual. El misterio de la nube que llenó el Mishkan, Misajín. Cuando el Mishkan fue terminado ocurrió algo extraordinario, ¿se da cuenta? Una nube divina lo llenó. Esto parece el final del libro de Shemó, Misajín, que representa la nube. ¿Qué representa la nube, Misajín? Bueno, según el Zohar, esta nube representa que es la manifestación de la Shejina, la presencia divina que habita entre el pueblo, entre usted y yo, entre la Ejá, en la armonía. Recuerden que esa nube no bajó hasta que hizo la Shalom Moshe con Aharón. De allí sale el cántico, mirar cuán bueno y delicioso es que habiten los ajín juntos en Ejá. La nube simboliza, misajín, misterio divino. Simboliza ocultamiento de la luz infinita. Simboliza cercanía de Elohim. Misajín, la paradoja de la nube en la Kabbalah se explica algo fascinante. La luz divina es demasiado intensa para ser vista directamente. Eso es el Ein Sokadosh. Por eso aparece como nube, una cortina, para que no pueda fulminarnos. La nube oculta y revela al mismo tiempo. Revela y oculta al mismo tiempo. La conexión con el Sinaí, la misma nube apareció cuando Moshe recibió la Torá en el monte Sinaí. Esto enseña, Misajín, que el Sinaí fue la revelación divina. Esto enseña que el Mishkan fue la continuación permanente de esa revelación. Una enseñanza del Baal Shem Tov enseñó que el Mishkan existe hoy en 3 niveles. En 3 niveles. Hoy en el universo. Hoy en la comunidad. Y hoy en el corazón suyo y mío. Mis ajín, mis javerín. Cuando usted y yo, cualquier persona,
vive con conciencia espiritual, tu corazón se convierte en un lugar donde habita la Shejina, la presencia divina. Automáticamente, mis sajín, mis javerín, nos convertimos en una Merkabah para la presencia divina. Cuando abrazamos toda la Kadosh Torah, cuando caminamos en sus misbos, en sus mandamientos, la Shejinah viene y mora y se posa en cada conciencia, corazón. Si te gustó esta reflexión, por favor, suscríbete, activa la campanita, dale me gusta y sobre todo comparte este material con tus seres queridos. Lejitra o Misajín. Hasta la próxima.